Hola, te doy la bienvenida a este video donde estaremos hablando de procedimientos de tipo tabla. Los procedimientos de tipo tabla eh, o parámetros de tipo tabla, perdón, son parámetros que ingresamos a los procedimientos almacenados con un formato de tabla. Estos tienen varias ventajas. Una es que no requieren bloqueos para el rellenado inicial de un cliente. Muchas veces algunas aplicaciones nos bloquean por el tiempo de espera de estar insertando desde el lado del usuario. Nos proporcionan también un modelo de programación más simple porque solo se llama un procedimiento almacenado y no tenemos que estar metiendo, sobre todo cuando tenemos maestro detalle, la inserción en el maestro, en la lógica de la programación y después la inserción en el detalle. Adicionalmente nos permite la inclusión de la lógica de alguna comercial, forma lógica compleja que podríamos tener del lado del negocio. Reducen los viajes de ida y vuelta al servidor si desde el servidor estamos invocando los procedimientos almacenados. En cuanto a tener una estructura de tabla, nos da la facilidad de poder ordenar o dar una cardinalidad diferente desde el lado del cliente. Entonces, entre otras cosas, son los beneficios que tenemos cuando trabajamos con procedimientos almacenados. Sin embargo, tenemos algunas limitantes. Primero, tenemos que haber definido el tipo de dato, el data type, el alias de la tabla que nosotros vamos a usar en el procedimiento almacenado. Entonces, si tenemos varios procedimientos almacenados donde vamos a recibir parámetros de tipo tabla, tendríamos que tener varios data type definidos. Nada más esa parte, pues, lo engorroso, el cuidado de estar creando esos tipos de alias que van a hacer referencia a la tabla de detalle. ¿Dónde los usamos? Tal vez eso no lo dijo. Usamos más que todo cuando trabajamos en donde hacemos inserciones en maestro y en detalle, ya que nos da la facilidad de pasar como parámetro todo el detalle que vamos a insertar. Lo otro es que como no son tablas temporales, no se mantienen estadísticas y esto solamente nos funcionaría o nos reduciría tal vez el select al hacer consultas demasiado grandes de inserciones de tablas demasiado grandes de tipo tabla. En pequeñas pues eso no nos afecta, pues las estadísticas tienen mucho que ver con los índices, no nos afectaría en nada. Y lo otro es de que tenemos que definir los parámetros como read only, como vamos a ver en un momento. Eso indica que no podemos hacer modificaciones en este parámetro en tiempo de ejecución. Para crear el parámetro de tipo tabla, les explicaba, teníamos que crear primero el tipo, el alias del tipo de dato. En este caso, al hacer el alias, estamos creando, dándole un nombre. En este caso yo le he puesto mi detalle. Mi detalle va a ser mi tipo de dato y se va a comportar como una tabla. Y ahí yo lo estoy diciendo de que mi detalle va a ser comportarse como una tabla y va a poseer en sus campos un ID de producto que va a ser small int, una cantidad también small int. Eso podría ser tiny int si vamos a manejar valores pequeños. Bueno, dejémoslo small int y un precio small money, que podría ser dependiendo de la precisión que nosotros querramos para los decimales, pues un tipo de dato diferente como decimal, donde podemos dar una precisión de 2 o de 6. Small money está con precisión de 4 dígitos, igual que money. Una vez tenemos el tipo, que va a ser nuestro alias, nosotros podemos crear un procedimiento almacenado que use ese tipo de dato. Como vemos acá, acá está el tipo de dato mi detalle y como explicaba en la diapositiva anterior, tenemos que definirlo como read only. Nos vemos obligados a definirlo como read only. Y esta es la variable o el parámetro que se espera recibir, que se va a comportar como una tabla y la tabla es mi detalle. Por lo tanto, cuando pasamos el parámetro a este procedimiento almacenado, ya tenemos que tener una tabla que tendría que ser de este tipo, una variable de este tipo, con los registros introducidos y es lo que recibiría, es lo que se espera que se reciba en este parámetro. Vámonos a SQL y vamos a
validar esto. Vamos a irnos a la tabla TenDB. Vamos a eliminar, si por si acaso me han quedado ahí guardadas las tablas de ventas, detalle de ventas, productos. Voy a eliminar y voy a crear, mejor dicho, un procedimiento almacenado que se llama add products y vamos a agregarle los productos. En este caso, como un ejemplo que tenemos en otros procedimientos, mango, pera, melocotón, estamos vendiendo fruta. Creamos los elementos que vamos a usar. En un escenario normal, vamos a hacer los dos escenarios. Para poder hacer la inserción, yo necesitaría dos procedimientos almacenados. Necesitaría un procedimiento almacenado para agregarle las ventas, pues tenemos acá, y necesitaríamos, que sería nuestro maestro, y necesitaríamos otro procedimiento almacenado que nos agregue el detalle de ventas, y es este que tenemos acá. ¿Qué deberíamos de hacer para poder hacer la inserción? Bueno, primero llamar al de ventas. En de ventas yo le pedí que me devolviera el ID de ventas para poder utilizarlo ya cuando insertemos el detalle de ventas. Entonces primero hacer la inserción de detalle de venta, tomar la variable y después llamar de acuerdo a la cantidad de productos que vayamos a vender en esa venta, llamar esa cantidad de veces ese procedimiento almacenado de adición de detalle de ventas. Entonces lo ejecutamos y efectivamente me agregó primero la de venta, después nos agrega una por una, se llamó 3 veces, de detalle de venta. Entonces al hacer el select veríamos esto: select asterisco from ventas, veríamos la nueva venta insertada, solo hemos insertado una y ahí está, y veríamos el detalle de ventas, veríamos la inserción de la venta 1 que vendimos y los productos que corresponden a esa venta 1. Vamos a crear ahora nuestro escenario para trabajar y hacer más óptimo esta forma de trabajar. En este caso vamos a crear nuestro tipo de dato, nuestro alias, createType, mi detalle, donde vamos a tener acá ID producto, cantidad y precio. Básicamente estamos replicando la tabla de detalle de ventas, excluyendo de a este el ID de venta, que es la variable que va a ser colocada por otro lado. Entonces aquí colocamos el ID de producto, la cantidad y el precio, que son los campos que nos hacen falta para completar la venta. Entonces creamos ese tipo y luego de crear el tipo vamos a crear el procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado ya ocupa ese tipo de datos y espera una variable que dentro del procedimiento almacenado se va a llamar detalle. Y acá nada más necesitamos hacer la inserción en ventas, tomar el identity y hacer la inserción de un select de la variable de tipo de tabla que se llama detalle. Creamos el procedimiento almacenado y vamos a usarlo. ¿Cómo lo usamos? Igual que los otros procedimientos almacenados, muy exactamente igual. Vamos a cambiarle el ID del cliente, nada más pongámosle 25 para diferenciarlo del que tiene 1. Vamos a declarar una variable infodetalle. Infodetalle se comporta como tabla porque el tipo de dato es mi detalle, que es el type que definimos, el alias, y dentro de él vamos a insertar los valores de la venta, los valores productos vendidos. Dejamos los mismos: 1, producto 1, cantidad 2, precio 3.5, producto 2, cantidad 6, pongámosle valores diferentes, 16, y este pongámosle 24, y este pongámosle 32 para que diferenciemos.
hacemos la inserción en la tabla y después usamos esa tabla para pasarlo como parámetro dentro de el procedimiento almacenado. Como vamos a ver, o como podemos observar del lado del cliente, ahora esto es mucho más simple, porque simplemente declaramos la variable, hacemos la inserción a la variable y llamamos el procedimiento almacenado. No tenemos que llamar n veces un procedimiento almacenado de detalle. Entonces corremos acá y nos aparece primero la inserción a las tres filas, que es la inserción a la tabla temporal o al tipo de dato, a la variable. Después nos aparece la inserción dentro del procedimiento almacenado a ventas y después la inserción al detalle. Si hacemos el select de las dos, select de ventas, vemos que ahora tenemos una segunda venta, esta realizada al cliente 25. Y si vemos el detalle de ventas, vamos a ver que existen ya 6. Tenemos el ID de venta 1 que llega hasta el 3 y el ID de venta 2 que llega hasta el 6. Y aquí están los valores de las ventas, valores vendidos. Como hemos podido observar, los parámetros de tipo tabla nos ofrecen la ventaja de ser más simples del lado del cliente. Por lo tanto, como veíamos, nos reduce el hecho de que el cliente esté colocando dato por dato, que se esté llamando detalle por detalle, y en transacciones donde hemos vendido el detalle es bastante grande, esto podría generarnos un bloqueo del lado del cliente por estar demasiado tiempo haciendo la llamada al servidor. Entonces se construye la tabla del cliente y se pasa como una variable. De nuevo nos hace del lado del cliente un escenario mucho más sencillo y mucho más fácil de administrar.